Muy bien, los últimos ya en entrar, por favor, y vamos a empezar. ¿Cómo les fue en sus parciales, compañeros? Buenas noches. ¿Cómo les fue en sus parciales, compañeros? Buenas noches, Lick. Buenos Osvaldo. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Espero que les haya ido bien. Muy bien. Espero que les haya funcionado las dos clases que les di, por lo menos para que estudiaran, ¿verdad? Bastante, Lick. Solo que tienen el mismo problema de internet. Ok. Bueno, compañeros, por favor, activemos las cámaras. Ya saben de que si no quieren que les pregunte, no vayan a estar con las cámaras apagadas. Por lo menos, compañeros, pongan atención, ¿verdad? Las preguntas que les hago no son nada del otro mundo, no son nada difíciles. Al contrario, son fáciles. ¿Qué querías hacer? Muy bien, vamos a empezar, compañeros. Vamos encendiendo las cámaras y vamos a hacer una pregunta sencilla. Sí, nosotros la última vez terminamos de ver el proceso legislativo para la creación de una ley y nos quedamos en el veto. Pero vamos a ver, compañeros, si nos acordamos qué significaba el veto. Jennifer Tacaín, por favor, encienda su micrófono. Jennifer Tacaín. Buenas noches, licenciada, perdón, me costaba encenderlo ahí. Sí. Muy bien, buenas noches, Jennifer. Cuénteme, ¿qué dijimos que era el veto? Oye, el veto, me acuerdo, es cuando la ley no es aprobada, cuando no pasa por la sanción, entonces es vetada. Sí, es un proceso. Yo se lo hubiera puesto buena, pero para que sea un poquito más profesional la respuesta, aunque para mí está en lo correcto, recuérdese que es la facultad que tiene el jefe de Estado o el presidente de la República para oponerse a una ley. Sí, correcto. Gracias. Muy bien. Del veto, compañeros, existen dos clases. Sí, hay dos clases de veto. La primera clase de veto es el relativo. ¿Qué pasa con el veto relativo, compañeros? Es cuando el Congreso, viene el presidente, se opone a la ley, la veta, regresa al Congreso. Para que vuelva a pasar la ley, obviamente el presidente, cuando regresa una ley al Congreso, va a decir el por qué la está regresando, o las observaciones del qué tratados viola, qué viola aquí, qué viola allá, qué convenios, qué tratados internacionales, o por qué se está oponiendo hacia esa ley. ¿Me entienden, compañeros? No solo la va a vetar, no quiere, no, tiene que ir con las observaciones. Puede ser que haga unas observaciones donde digan, miren, estos artículos violan tal tratado. Entonces viene el Congreso y dice, bueno, chicos, volvamos a los diputados, volvamos a votar, y esta vez, para que pase la ley, se requieren de 2/3 partes, o sea, con mayoría calificada. ¿Sí? Y eso se le llama la primacía legislativa. ¿Qué es la primacía legislativa? Que aunque al presidente le guste o no la ley, si la vetó y vuelve a pasar la ley, ya de una vez pasa la ley. Ya de una vez pasa la promulgación, aunque estén o no de acuerdo. Él ya usó una vez su derecho a veto, lo regresa al Congreso y el Congreso logra las 2/3 partes de que voten por esa ley. A eso se le llama primacía legislativa. ¿Sí? Y la segunda clase de veto, compañeros, es el absoluto. En el sentido, compañeros, que aquí el Congreso dice que acepta las observaciones y ya no va a insistir en publicar esta ley. Vamos a ver, compañeros, a los que no tienen cámara, vamos a ver si se acuerdan. A ver, compañero Fernando Ramírez, por favor, su micrófono.
Fernando Ramírez, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, No, compañero. cámara. El veto relativo es cuando el Congreso ya no insiste en pasar una ley o en aprobarla. ¿Usted alguna vez ha visto o se acuerda de algún veto absoluto o no? Y Piensa. Hay una ley ahí famosa que tuvo un veto absoluto. pero ver, ¿Ya no se acuerda? la verdad, no, licenciado. A ver. Compañero Fernando Monterroso. Fernando Monterroso, encienda su micrófono, por favor. Bueno, a ver, ¿quién me dice algún veto absoluto en el cual el presidente haya vetado una ley, la regresa al Congreso y que el Congreso ya no insiste en pasarla? ¿Quién se acuerda de alguna ley? Levanten la mano, le estoy dejando libre. ¿Nadie se acuerda? No es lo del cambio de fiscal. No, compañero. Claudia, dígame. La ley de protección a la familia. Muy bien, la ley 5272, el presidente la vetó y el Congreso ya no insistió en pasar esa ley o en aprobarla. Eso fue, compañeros, un veto absoluto. ¿Por qué? Porque el Congreso ya no insistió en pasarla y aceptó todas las observaciones del presidente. Sí se acuerdan de esa ley, ¿verdad? Que criminalizaba a las mujeres que abortaran, o sea, ya con penas mayores. Sí, esta vez sí dio una prohibición expresa del matrimonio igualitario. Y también hablaba un poco de la sexualidad integral, ¿verdad? Que solo los padres de familia la podían enseñar de sexualidad. Eso era la ley de la vida y la familia, así se llamó. El Congreso la aprueba y el Congreso vino y la vetó. Y como ya no insistieron y aceptaron las observaciones del presidente, a esto se le llama el veto absoluto. Si la vuelven a pasar y aceptan algunas observaciones, hubiera sido un veto relativo. Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento, hasta donde vamos, compañeros? Ahí terminamos el tema de veto, ¿verdad? ¿Qué es el veto? Es cuando el presidente, un jefe de Estado, se opone a una ley. Hay dos clases de veto, el veto relativo y el veto absoluto. El veto relativo, sí, es cuando el Congreso insiste en pasar la ley y puede tomar o no en cuenta las observaciones del presidente. Cuando la ley pasa, aún siendo vetada por el presidente, a eso se le llama la primacía legislativa. Y el veto el veto absoluto es cuando en su totalidad, ¿sí?, el Congreso ya no insiste en pasar la ley y acepta todas las observaciones del organismo ejecutivo. Muy bien, ¿alguna duda, compañeros? Cero dudas. A ver, compañero Fernando Monterroso. Perdón, Elmar Emanuel Cardona. Actíveme su micrófono, por favor, compañero Elmar Emanuel Cardona. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok. Dígame. Elmar, ¿cuáles son las dos clases de veto que existen? Está el relativo y el absoluto. Muy bien, ¿y qué es la primacía legislativa? La primacía legislativa es cuando los diputados al Congreso presentan una iniciativa de ley, pasa al presidente y la veta. Entonces ellos tienen la potestad de poder publicar la ley con las 2/3 partes, ya sin necesidad de la aprobación del presidente. Muy bien, compañero. Excelente, compañero Elmar Emanuel Cardona. Felicitaciones. Muy bien, vamos a empezar con un tema muy importante. Pongan atención, compañeros, los decretos de emergencia. Como su nombre lo indica, una emergencia. Una emergencia, cuando ustedes les digan, bueno, ¿qué puede ser un decreto de emergencia? Les voy a dar dos definiciones sencillas, ¿sí?
Pero les voy a decir, emergencia, ¿qué puede ser una emergencia nacional, compañeros? Calamidad pública, desastres naturales, ¿sí? Emergencias a nivel nacional, invasiones extranjeras, calamidades provocadas tanto por la naturaleza o calamidades provocadas por humanos también, ¿sí? Entonces, ¿qué es un decreto de emergencia? Muy bien, la pandemia, dice José Tala, exacto. Un decreto de emergencia, compañeros, resoluciones, porque ya sabemos un decreto, ¿verdad? Resoluciones del Poder Ejecutivo en casos de que haya una perturbación grave a la paz, calamidad pública, contra la seguridad del Estado, y donde se dictan, compañeros, en Consejo de Ministros. Recuérdense, compañeros, las calamidades públicas pueden ser provocadas por las personas, por seres humanos, pero también pueden ser provocadas por la naturaleza. Otra definición sencilla, compañeros, para que ustedes la tomen en cuenta, ahí pueden tomarle fotos si ustedes quieren a las diapositivas, medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. Al final, se necesita prestar un servicio, ¿sí? Y recordemos que existen diferentes instituciones que atienden emergencias a nivel nacional. Muchos de ustedes conocemos pocas instituciones, ¿sí? Por eso les enseñé al principio todas las instituciones que existen en el Estado, que son varias, pero hay instituciones específicas que atienden emergencias y en estos casos, por ejemplo, de desastres naturales. ¿Cuáles son estas instituciones? Vamos a ver. Si se acuerda la compañera Lorena Rojas, dígame una institución que atienda alguna emergencia o alguna calamidad pública, dependiendo de la naturaleza, ¿verdad? A ver, Lorena, dígame. O un desastre natural. Sería, licenciado, buenas noches, sería la CONRED. Muy bien, la CONRED. Esas son las siglas. ¿Qué es la CONRED? Para que sus compañeros que no saben qué significan las siglas CONRED, compañero. Lorena. O tampoco sabe qué es la CONRED. Que únicamente sé qué es la CONRED. Es que apoya los desastres naturales. Muy bien. La CONRED es, sí, Ronald José Escalante, dígame. Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, ¿sí? Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Muy bien, José Escalante, yo se lo hubiera tomado bueno, no le hubiera corregido la palabra comisión por pues la coordinadora nacional, ¿verdad? Pero hay otros, ya depende del criterio de cada abogado, eso es importante, digamos que lo están calificando, pues, la tiene incorrecta, pero yo se lo hubiera puesto buena, ¿verdad? Pero el nombre correcto, ahí lo puso Gaby Morales, gracias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y hay distintas instituciones que atienden estas emergencias. Yo les voy a poner ahí en pantalla, ¿sí? Una foto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de decretos de emergencia, pueden ser invasiones extranjeras, pueden ser desastres naturales, calamidades. Y repito, pueden ser o no causadas por el ser humano. Y como ejemplo supremo, compañeros, la pandemia, lo que pasó, ¿verdad? O sea, la pandemia ahorita sigue, pues, o sea, no es que siga la pandemia, pero el COVID sigue, ¿ya? Nos acostumbramos ya a vivir con el COVID, ¿verdad? Muchos al principio estaban de acuerdo con las medidas, otros no. Pero en Guatemala hay algo muy peculiar, compañeros. ¿Saben qué es lo que pasa en Guatemala? No seguimos la ley, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el pico de la pandemia, habían personas que utilizaban las mascarillas abajo, arriba, no se las ponían, ¿sí? Y eso pasaba mucho en el interior de la República. Peor aún, los semáforos. Ustedes no se acuerdan que pusieron semáforos dependiendo de cuántos infectados habían aquí, que allá. Dios mío, las personas ni siquiera a veces ven las noticias. Imagínense, ya van a estar siguiendo un semáforo aquí, semáforo. Eso fue. Entonces, ¿qué vemos ahí? Como por ejemplo,
un desastre natural, ¿sí? Ya vieron el deslave. Los decretos de emergencia, compañeros, son durante un lapso de tiempo, un tiempo determinado, pero ojo con esto, también puede ser en un territorio determinado. Puede ser que solo un departamento, puede ser que solo un municipio. ¿Sí entienden, compañeros? No tiene que ser siempre a nivel nacional. ¿Quién se acuerda ustedes que me cuente desastres naturales? Que se acuerden, o calamidades, o ustedes me digan, bueno, me acuerdo de esto que pasó en Guatemala. Vamos a ver, Roberto, lo escucho. Hola, Lee, buenas noches. El derrumbe en el Cambrai hace un par de años. Muy bien, el Cambrai. Gracias, compañero. Heidi, Patricia, la escucho. Buenas noches. Cuando el volcán hizo erupción. También. Andy, lo escucho. Sí. Muy bien, también. Walter. Buenas noches, Lick. Sí, el Mitch en el 98 y la tormenta está en el 2005. Muy bien. Ahí vamos, compañeros. Y todo eso hace que se decrete algún decreto de emergencia, dependiendo si es una calamidad, si es un desastre natural. Walter, lo escucho. Perdón, Lick, no baje la mano. Muy bien. Compañeros, cualquier tipo de emergencia. Una emergencia en seguridad, una emergencia en salud, ¿sí? Todos los números y las instituciones encargadas, ahí les dejo los números de emergencia para que los tengan. Está bomberos voluntarios, bomberos municipales, bomberos departamentales, la Cruz Roja, Conred, Provial, PNC. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de de usar este número? Y cuéntenme la experiencia. ¿Llegaron, los atendieron rápidos? Yo, por ejemplo, un número que sí uso, ¿sí? Que sí utilizo bastante es Provial. Provial, pues cuando llamo y pregunto, miren, está bloqueado esto, pues te dan una información muy concisa, rápida, y he tenido buenas experiencias. Una vez llamé yo a los bomberos municipales y voluntarios, me acuerdo yo, que estaba en Villanueva, que una amiga mía se desmayó, nunca llegaron. Pero esa es mi experiencia. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha llamado a algún número de estos de emergencia, tómenle fotos por cualquier cosa y que cuenten la experiencia. ¿Llegaron rápido? ¿Los atendieron bien? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tal? Dígame, Rodríguez, la escucho. Buenas noches, licenciado. Pues nosotros yo acá vivo en Villanueva y acá en la parte donde yo vivo es como está arriba del centro comercial total, es puro barranco y normalmente en las épocas de verano hay muchos incendios forestales. Entonces acá atrás de la casa prácticamente nosotros estamos digamos que en la orilla del barranco y sí han ocurrido incendios forestales. Nosotros hemos llamado a los bomberos y sí se han tardado un montón, al caso que nosotros hemos tenido que terminar apagando el fuego. Y cuando ellos ¿Pero llegan al final o no llegan? Vienen, pero ya no vienen a hacer casi nada. Ok, muy bien, gracias, Rodríguez. Heidi, Patricia, la escucho. Sí, mis primos una vez cuando estaban chiquitos, para una Navidad pusimos bombas y la bomba no salió para donde regularmente salen y explotó y quemó a mis primos. Primero mis tías terminaron de curarlos y la estación de bomberos literal está a 2 cuadras. Y ni porque mi otro primo, el más grande, los fue a llamar corriendo y no llegaron como a la hora, ya cuando todos estaban asustados y ya hasta cambiados de ropa. Okay, o sea, ¿pero qué bomberos eran, los municipales o los voluntarios? ¿Cuál eran? ¿Los municipales o la pediatría del Roosevelt? Pero nadie. ¿No? Okay. No. Gracias, compañera. Karen, la escucho. Yo tuve la experiencia, pero con mi mamá. Mi mamá era paciente de cáncer. Y sí, cuando en las madrugadas agonizaba,
llamaba a 1, 2, 3 de la mañana, pues gracias a Dios sí llegaban. El tema es que en algunos casos habían unas que nos decían, miren, no podemos llevar oxígeno, ¿va? Pero la verdad es que bendito Dios, puedo dar de nuestro lado, pues sí tuve la respuesta por parte de ellos y daban con oxígeno, daban con gente para poder sacar a mi mamá de emergencia. Entonces, Ok, muchas gracias, Karen. Usted sí tuvo una buena experiencia. Ricardo, lo escucho. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo he tenido, por ejemplo, con los bomberos, cuando he visto accidentes así, cuando voy manejando, sí he llamado y me han dado seguimiento para preguntarme más o menos por dónde es. Por ejemplo, yo los he llamado y sigo en mi ruta y después me llaman, mire, fíjese que estamos por aquí, pero no sabemos más o menos por dónde fue el accidente. Y yo les he dado más instrucciones del lugar donde fue el percance y me imagino que sí han llegado. La verdad, nunca me he podido quedar a ver si atienden o no. Ahora bien, con la policía, yo tuve una situación bien fuerte hace como 2 años y por orden de no sé si de un juez o del MP, no me recuerdo muy bien, me brindaron seguridad por parte de la policía. Entonces, cuando yo miraba algún tipo de movimientos sospechosos de mi casa, yo avisaba a la policía y llegaba una patrulla a parquearse enfrente. Entonces, al menos esa vez sí tuve muy buena experiencia con la Policía Nacional Civil. Ok, sí lo atendían de una manera rápida, ¿verdad? Sí. Ok, qué bueno. Shanti, la escucho. Pues Lick, yo tuve una experiencia cabal en diciembre que mi sobrina enfermó, ¿verdad? Y le daban desmayos, que sí me recuerdo que ese desmayo ya llevaba 27 minutos desmayada y no regresaba, ¿verdad? Entonces estuve ahí de llamar y llamar y llamar a los bomberos municipales, hasta que tuve que mentir, ¿va? Y decir que había un baleado afuera de mi casa para que pudieran venir y en 2 minutos ya estaba. Okay. Muy bien, diferentes experiencias, compañeros, algunas malas, algunas buenas. Muy bien, en la Constitución Política de la República de Guatemala, compañeros, hay 5 estados de emergencia. 5 estados, ¿sí? 1, el estado de prevención. 2, el de alarma. 3, de calamidad pública. 4, de sitio. Y 5, el estado de guerra. ¿Dónde podemos encontrar estos estados de emergencia, compañeros? En nuestra ley de orden público. Nuestra ley de orden público es de carácter, es una ley, una de las 4 leyes que son constitucionales. La ley de orden público. El decreto número 7. Muy bien. Algo peculiar de estos estados de emergencia, compañeros, es de que ustedes, ¿por qué creen o qué analizan ustedes por qué se pelean tanto por aprobar o no estos estados en el Congreso? Vamos a ver, piensen. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué los diputados ahí andan que sí, que no, que sí? Mario Orozco, active su micrófono. Mario Orozco. A ver, Mario, por favor, su opinión. Encienda su micrófono. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, Lick, buenas noches. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué cree usted que se pelean tanto en el Congreso por aprobar o no alguno de estos estados de emergencia? Mario. Mario. Bueno, vamos a dejar pendiente a Mario y le vamos a volver a preguntar después. A ver, lo escucho, Byron, usted participa bastante. Licenciado, perdón, fíjese que tengo mi señal de internet es claro, pero me está fallando muchísimo. Solo le entendí que porque en el bueno, Congreso entonces vamos a dar chance para después, compañero, en la próxima clase. Captar. En la próxima clase, ¿ok? Le voy a preguntar de esta clase, ¿ok? Muy bien, No lo sé si escucho, me escucha, Byron. Buenas noches, licenciado. Creo que uno de los intereses claros es obviamente que en este tipo de aprobaciones
prácticamente dejamos a libertad todo tipo de adquisiciones que puede hacer el Estado. Muy bien, Y por eso, compañeros, las compras por excepción. Muy bien, Byron. Por eso ahí está. Cuando hay algún estado de emergencia, compañeros, son más fáciles las compras. Y podemos de una vez venir y ¡pum! No llevar un proceso y no, de una vez comprar. Eso es lo que se pelean en los estados de emergencia. ¿Sí? Entonces, las compras las hacen sin tantos trámites, sin concursos, sin que Guatecompras suban el evento y tengamos que escoger con otros. No, son mucho más fáciles, son compras por excepción. Obviamente, equivalentes a la emergencia, ¿verdad? No cosas con las que no tengan nada que ver. Eso es la pelea. En estos estados, compañeros, en cada uno de estos estados se limitan algunos derechos constitucionales. Todos con su constitución, por favor. Tengan ahí su constitución a mano. Todos con su constitución política de la República de Guatemala, por favor. Muy bien. Por favor, compañera María Fernanda. María Fernanda, por favor. Yalik. Sí, por favor. Léame el artículo 138 de la Constitución. 138. ...138... Limitación de derechos constitucionales. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la... Subrayen la palabra calamidad, compañeros, en su Constitución. Recuérdense que ustedes han visto en los privados, cuando sus compañeros se van a examinar, llegan con una maletita, ¿no han visto? Que llegan con su mochila, ¿sí? ¿No han visto? ¿Saben por qué? Porque pueden ingresar leyes. ¿Y por qué les doy el consejo que subrayen y apunten? Porque es como un chivo, pero no. Entonces, a ustedes se les olvidó algo y ahí mismo en su Constitución o en su ley está. Todos sus apuntes, ¿me entienden? Entonces, las leyes las pueden tener ustedes ahí subrayadas como ustedes quieran. ¿Qué es una calamidad, compañeros? Recuérdense que una calamidad, ¿sí?, es una desgracia, una adversidad, ¿sí?, que padece alguna persona o puede ser colectivamente. Entonces, primero, compañeros, los estados de emergencia, estos decretos de emergencia, ¿sí?, pueden limitar algunos derechos constitucionales. No siempre limita a todos. Puede ser que solo limite 2, puede ser que limite 3, ¿entienden? Puede ser que sea a nivel nacional, puede ser que sea durante mucho tiempo, durante poco tiempo, en un territorio en específico, y puede incluir alguna limitación de estos derechos. Sigamos, termine de leer, por favor, compañera María Fernanda, por favor. Podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33. Vamos a empezar. Subrayen el artículo 5 de la Constitución, ahí está. 5, le sacan una línea. ¿Qué es el 5, compañeros? La libertad de acción. Ese es el primer derecho, porque ya la libertad de acción que dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, ese es el primer derecho que se va a limitar, porque claramente van a limitarle derechos que, aunque la ley no lo diga, o aunque la ley usted tenga un derecho constitucional, puede ser limitado en algunos de estos estados. Por eso es que había un rumor, ¿se acuerdan cuando empezaron los bloqueos?
empezaron el rumor de que podían decretar un estado de sitio. Entonces, esto limita la libertad de acción y ahí vienen los otros. Subrayen el número 6, la detención legal. Para que ustedes sepan, compañeros, ustedes tienen un derecho constitucional que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa, delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley, autoridad judicial competente. Hay dos formas de que a usted lo metan preso o lo capturen. Una, ya sea por una orden judicial, o dos, porque lo agarraron de forma flagrante. Flagrante es que lo agarraron en el momento. ¿Sí? Lo agarraron en el momento exacto o momentitos después de cometer el delito. Imagínense ustedes en un estado de emergencia pueden limitar la detención legal, o sea, lo pueden a usted detener, aunque no está haciendo algún delito y aunque no haya alguna autorización judicial o una orden judicial, pueden detenerlo, porque ahí está, limita el artículo 6, que es la detención legal. Subrayan el artículo 9. ¿Qué es el artículo 9? El interrogatorio a detenidos o presos. Cuando usted está preso, ¿sí? Ojalá que nunca pase eso, pero digamos que a un preso, ustedes saben que no lo puede interrogar el policía. Cuando ya está detenido, cuando ya está preso. ¿Sí? El artículo 9 habla sobre el interrogatorio a detenidos o presos, que solo las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o a los presos. Esa es otra limitación en un estado de emergencia, compañeros. ¿Qué otro derecho constitucional se limita? El artículo 26. Subráyenlo. Saquen una línea. ¿Qué es el famoso artículo 26? Libertad de locomoción. Hoy subí un video yo y dije, conoce estos derechos constitucionales, y solo porque dije libertad de manifestación y la libertad de locomoción empezaron a decirme traidor, que no sé qué. Yo solo estoy diciendo que hay que conocer la libertad de manifestación, pero también conozcamos el derecho de la libertad de locomoción. El artículo 26 es la libertad de locomoción. ¿Qué es la libertad de locomoción? Para los que no saben, compañeros, es que toda persona tiene libertad permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que establecen la ley. Entonces usted puede estarse moviendo, ¿verdad? Nadie lo puede limitar en ese derecho. ¿Qué otro derecho constitucional se puede limitar en alguno de estos estados o decretos de emergencia, compañeros? El artículo 33, saquen una línea, derecho de reunión y manifestación. Y el 35, ¿de qué creen que trata? Libertad de emisión del pensamiento. Es otro derecho que se puede limitar. Pero tengan mucho cuidado, compañeros. Ustedes no pueden andar maltratando y acusando a todo mundo, ¿sí? Porque pasa que, es que Juanito es un violador. Cuidado, compañeros. En el mismo artículo lo dice, quien en uso de esta libertad faltar el respeto a la vida privada o a la moral, se da responsable conforme a la ley. ¿Qué dice la ley? Difamación, calumnia o injuria. Entonces, el que usted diga, es que Omar Toledo es un violador. Cuidado, chicos, porque la violación es un delito de acción pública. Es un ejemplo, Omar. Podrían ser delitos infamantes, ¿vale? Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Ahí solo porque lo vi de primero dije su ejemplo, pero voy a usar otro. Vamos a poner a Andy Marlon. Andy Marlon es un ladrón, pero es que robar es un delito, ¿me entienden? Ahora bien, si yo vengo y digo, Héctor Aníbal es mujeriego y no está casado, pues eso no es, ¿me entienden? No
no es un delito, pues, o sea, usted puede estar con 20 mujeres si quiere, pues, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar qué es la libertad o libertad y libre emisión del pensamiento. Siempre oigan eso y recuerden, quien en uso de esta libertad faltar el respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. No falten el respeto a la vida privada y a la moral y todo bien. Beatriz, dígame, por favor. Sí, Beatriz, la escucho. Una parte donde, ¿sí me escucha? Sí. Ah, ok. Aquí también abajito aparece donde no constituye delito falta. Dice publicaciones que contengan denuncias críticas a funcionarios o empleados públicos. ¿Podría usted explicarnos esta parte? Sí, que los funcionarios y empleados públicos estamos expuestos a las críticas, ¿sí? A críticas o denuncias en el sentido que ustedes denuncian algo porque no está llegando el agua, un ejemplo, al alcalde. Entonces ustedes denuncian públicamente que no está llegando agua, ¿me entienden? Entonces es una denuncia pública, que ustedes quieren algo, miren, no está cayendo agua, señor alcalde, un ejemplo. Y una crítica, ¿va? Mire, señor alcalde, por favor, invierta más presupuesto en arte o en cultura. Entonces es una crítica constructiva, porque lo que está haciendo no se puede. Entonces, a funcionarios y empleados públicos, pues obviamente están más expuestos a la crítica. Licenciado, por ejemplo, una persona que imparte clases en una universidad, por ejemplo, la universidad en la que estudiamos, ¿usted imparte clases? Sí. Podría ser un funcionario público, ¿verdad? Sí, a mí, ¿quién no me critica? Yo por eso cuando me mandan los screenshots de chat, a mí me da igual. O sea, aquí todos los días. Pero es normal, ¿me entiendes? O sea, yo ya estoy acostumbrado. Obviamente hay docentes que no aguantan nada, ¿me entienden? Ustedes no sé si han visto videos también. Una vez un docente que se enojó porque creo que una compañera, no ustedes, ¿verdad? Pero no sé si alguien vio ese video de que le dijeron buenas tardes y se enojó el docente y dio punto visto. Si vieron ese video, es que cada docente tiene su propio criterio, ¿me entienden? Así como ustedes pueden criticar, pueden hablar y pues estamos expuestos a eso, el docente también tiene libertad de cátedra, ¿me entienden? Entonces, son dos derechos constitucionales. Lo que yo quiero que ustedes tengan cuidado es con la vida privada de otra persona, ¿me entienden? O sea, ustedes a veces, no sé si ustedes alguna vez los han insultado y ustedes, o sea, ¿y a ti qué te pasa si me conoces y estás diciendo que yo aquí, yo hago esto y acá y ni me conoces? Entonces, por eso es importante tu derecho termina cuando empieza el derecho de otro, ¿me entienden? O sea, no confundan libertad de expresión con venir y maltratar a una mujer, si no, se van a ir por violencia psicológica, ¿me entienden? O sea, hay que tener cuidado hasta dónde o qué es la libertad de emisión del pensamiento. Gracias, Liz. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros, con estos derechos constitucionales? Aparte también está el artículo 38, el segundo párrafo del artículo 38, y el artículo 38, compañeros, nos habla de la tenencia y portación de armas. ¿Sí? Eso es importante. Aquí va una pregunta de privado. Esta sí la hacen siempre. Por lo menos yo he visto que la hacen en varias. La ley de armas y municiones pues regula la portación y la tenencia de arma de fuego. ¿Saben la diferencia de tenencia y portación? Ok, tenencia es que ustedes compran un arma y solo la pueden tener en su casa. Ustedes pueden tener la tenencia a partir de 18 años, pero portarla es a partir de los 25 años. ¿Entienden la diferencia? Tenencia es, tengo yo mi arma guardada en mi casa. Usted puede tener su arma en su casa a partir de los 18 años. La portación es a partir de los 25 años. Hay artículos de defensa que no son considerados de arma, como por ejemplo las pistolitas de balines, las de gas, gas pimienta, el Stacer, ¿han visto ese que electrocuta? Todas esas son de defensa, no necesitan licencia ni nada para eso. Como dato extra, ¿va, chicos? Para que ustedes sepan. Gas pimienta lo pueden portar sin ningún problema. Taser,
también pueden portar todo lo que sean de gas, de balines, todo eso no hay ningún problema, ustedes lo pueden portar. Sí, tenencia de los 18 y portación hasta los 25. Eso se los preguntan muchas veces en los privados. La escucho, Jessica, cuénteme, por favor. Lick, solo una pregunta. Como aquí dice que en los estados de calamidad, pues se quita lo de la tenencia y la aportación. Pero No, ahí pero ¿cómo? no, escúchame, Jessica, no en todos los estados de calamidad o de sitio, o sea, puede ser que ese artículo lo quiten o no, dependiendo de qué emergencia sea, ¿me entienden? No siempre le van a quitar todos estos derechos, ¿sí me entienden? Estos son los que pueden quitarle o podrían quitarles en caso de un estado. Y el presidente decide, voy a quitar el de, por ejemplo, en el COVID, en la pandemia, obviamente iba a quitar el de derecho de reunión, ¿va? Por supuesto, pues el de manifestación, porque el punto era menos contagios, menos aglomeraciones. Entonces, ese sí lo iba a quitar. Pero ¿por qué quitaría el que no porte su arma de fuego? ¿Entiendes? Entonces, No, Lick, yo lo que preguntaba más que todo, como la tenencia es tenerla en mi casa, ¿verdad? Y pongámosle que lo quiten, ¿y ahí qué la hago? ¿La guardo, la tiro? Perdón, lea el artículo 138, solo quita un párrafo. El 138 dice que solo el segundo párrafo del artículo 38, ¿sí? Entonces, obviamente, el de tenencia no la puede quitar, ¿verdad? El segundo, se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley. O sea, solo regularía o pueden quitar la portación. La tenencia no se la pueden quitar nunca, no se puede, pues, ¿a dónde la entierra? ¿O qué hace? Gracias, licenciada. ¿Sí? Vamos a leer comentarios rápidos, chicos. No sean tímidos, en vez de escribir, participen, sin pena. Vamos a ver, Gaby Morales dice, ¿cuál es el criterio que se utiliza para saber si en una calamidad merita un decreto o no? Por ejemplo, no recuerdo que lo hicieran con el paso del naranjo, dependiendo. Eso es criterio del presidente y él pues decide, dependiendo a criterio de sus pues abogados, asesores, si esto amerita o no un estado de emergencia. Buenas noches, la consulta del gas pimienta estaría catalogado como arma. No, el gas pimienta es arma, gas comprimido, gas pimienta, el destaser donde electrocutan, todos esos son armas de defensa y no hay ningún problema, no es como una arma de fuego que sí se necesita hacer exámenes psicológicos y permiso del DICAM y todo. Lo del naranjo, lamentablemente creo que esa noticia la tapó todo el problema de los manifestantes. Sí, fíjense que sí, eso es cierto, esa noticia la taparon, se tapó bastante. Lick, usted dijo que iba a mandar una ley. Sí, compañera, hombre, ahorita apenas y esta semana terminaron los bloqueos. Esta semana vamos a empezar a mandar todos los de la ciudad capital y esperemos que no haya alguna calle tapada para que no me regresen la ley. Tranquila, Vania, tranquila, ya tengo la dirección. Andy dice, Lick, una pregunta a los que solicitamos extemporáneo, ¿cuándo tendremos? El jueves es el extemporáneo, ¿ok? Melissa, la escucho, por favor. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, cuando usted dijo de los estados de emergencia, mencionó que son más fáciles las compras y que no se necesita tanto trámite para eso, pero podría dar un ejemplo como a qué se refieren eso, es que no lo entendí muy bien esa parte. Las compras por excepción se llaman. Ajá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las vacunas en el COVID, proveedores únicos. Es decir, que ahí como que les ponen otro precio que no es, digamos. No, sino que no tienen que llevar el procedimiento tan tardado de ley, ¿sí? Que no tienen que, por ejemplo, concursar, que otras empresas vengan, sino puede ser, directo aquí porque hay una emergencia, entonces no tengo tiempo de todo este trámite, la compro rápido porque hay una emergencia. Gracias, licenciado. Beatriz, la escucho. Cuando habla de importación de arma, perdón, en este caso, que haya una orden por un juez o judicial, ¿sí podrían quitarle al propietario el arma? Esa pregunta no tiene nada que ver con los estados de emergencia, pero sí, si usted comete alguna falta o algún delito, el juez puede inmediatamente quitarle la pistola por orden judicial o incluso pues vedarlo de la licencia durante cierto tiempo. ¿Sí? Dice Gaby,
por lo que manifestó en el 2020 que el gobierno utilizó una extorsión de dinero y no se endeudó para hacer compras, como las vacunas hasta se vencieron. Sí, totalmente. Muy bien, ese es el estado de prevención. El segundo estado, compañeros, es el estado de alarma. El estado de alarma, compañeros, es la segunda de las situaciones, de las segundas situaciones especiales contempladas en la Ley de Orden Público. ¿En qué caso se aplica, compañeros? Invasión del territorio nacional, perturbación grave a la paz, calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado de Guatemala. Recordemos, compañeros, el estado de prevención, todos estos estados tienen que ser en Consejo de Ministros. Pero terminemos de leer el artículo 138. Si me hace el favor, Jessica Cifuentes, termine de leer el artículo 138, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Después al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesario esta formalidad. Paremos ahí. El estado de prevención es el único que no es necesario que sea decretado en Consejo de Ministros. El único. Eso lo puede hacer el presidente, secretario general y un ministro. Ese es el único que no requiere que sea en Consejo de Ministros, en esas reuniones donde están todos los ministros. Sí, Fernando, también está el estado de guerra, lo mencioné, pero vamos poco a poco, ¿sí? Siga, por favor, Jessica. ¿Qué tiene que especificar el decreto? Licenciado. Decreto especificará los motivos que lo justifiquen, los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Siga. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, lo modifique o lo impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Todos estos estados los tiene que aprobar el Congreso. Todos. Tienen 3 días para hacerlo. Si están en sesión, lo tienen que conocer en ese momento. Y los efectos, compañeros, de estos estados no pueden exceder de 30 días. Terminemos, Jessica, de leer la Constitución, por favor. Sí. Dice, los efectos del derecho no podrán excederse de 30 días cada vez si antes de que venza el plazo señalado hubiere desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y hará este fin. Todo ciudadano hubiéramos podido controlar el COVID antes, pues tenían que cesar los efectos de la pandemia, o sea, del decreto de emergencia, porque ya no había COVID. ¿Sí? Siga. Todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda establecida la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiera dictado nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo consideradas en el párrafo anterior. Muy bien. Compañeros, Guatemala ha estado en guerra, sí ha estado en guerra. Para que ustedes sepan, Guatemala estuvo en guerra con Alemania, ¿sabían ustedes? Hasta dicen una broma de eso, pero Guatemala pues estuvo en guerra con Alemania. Muy bien, dice Marco, el estado de prevención se dio en los primeros meses de este gobierno, cuando se decretó en zonas específicas de la ciudad. Muy bien, exactamente. ¿Hay alguna duda, compañeros, con este tema? Faltan 4 estados de emergencia que tenemos que ver, pero resumiendo, se puede limitar algunos derechos, no siempre le van a limitar todos los derechos constitucionales, es durante un tiempo específico, puede ser solo en un territorio o no,
el único que puede ser no decretado, que no es necesariamente que se decrete en Consejo de Ministros, es el estado de prevención. Todos los tiene que conocer el Congreso en un plazo de 3 días y si están sesionando en el momento, el Congreso lo tiene que conocer. Y los derechos principales, ¿verdad? Ya los hablamos. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Muy bien, Licenciado, Mel. disculpe. Sí, dígame. Disculpe, licenciado. ¿Podría repetir el estado de alarma? Es que no alcancé a apuntarlo. No, todavía no he dado el estado de alarma. Ah, ok, está bien. Gracias. Solo medio, lo que mencioné fue que es el segundo que regula la ley de orden público. A ver, Melanie Barahona, por favor. Melanie Barahona. Mande, licenciado. Melanie, cuénteme, ¿cuáles son los 5 estados de emergencia que regula la ley de orden público? Licenciado, ¿me escucha? Sí, la escucho, dígame. Diga. ¿Cuáles son los 5 estados de emergencia que regula la ley de orden público? Perdone, ¿me escucha bien? Sí, compañera, yo sí la escucho. Y como que no tengo buena señal, perdone, Lick. Sí, es que sí la escucho bien. Lick. Cuénteme, ¿cuáles son los 5 estados que regula la ley de orden público? ¿Sabe qué? Mejor le voy a escribir. No, sí, es que no me escucha, compañero. Mejor se lo escribo. Como no me escucha, se lo voy a escribir. Ah, está bien. Ahorita se lo escribo. Bueno, compañeros, sigamos. Vamos a seguir haciendo preguntas a las personas que no tienen su cámara. Compañero Alan Steve Velázquez, por favor. Ah, bueno, usted la acaba de encender. Alan, por favor, su micrófono. Sí, licenciado. ¿Cuáles son los 5 estados de emergencia que regula la ley de orden público? El estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y no recuerdo el otro, licenciado. El mejor, no, el más que no debemos llegar, el estado de guerra, ¿ok? Ok. Compañera Oldín Yesenia. Yesenia, por favor. Buenas noches, Lick. ¿Qué manda? Buenas noches, compañera. Una pregunta fácil le voy a hacer. Dígame, ¿qué 3 limitaciones o qué 3 derechos constitucionales nos pueden limitar en un estado de emergencia, en un decreto de emergencia? 3 derechos. El de libre locomoción. Ajá. Otro derecho que tenemos, quizás el de vivienda que pueden utilizar para lo de la guerra o algo así, nuestras viviendas, ¿no? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, cuando van a utilizar algunas casas como para refugio de algunos ejércitos. Pero de los que yo mencioné, ¿cuáles eran, compañero? Ya mencionó uno y otros 2 de los que yo mencioné. Libre emisión de pensamiento. Ajá. ¿Qué otro? De los que hablamos, compañero, ¿se acuerda? Sí, lo de los artículos, el 5, el artículo 5, que no hacer cosas que la ley nos prohíba. No hacer cosas que la ley nos prohíba. No, es al contrario, la libertad de acción es que usted pueda hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ¿ok? Bueno, se lo voy a pasar, compañera, pero por favor, chicos, yo creo que se los expliqué bien, les puse ejemplos, todo bien, ¿verdad? Entonces hay que estar un poquito más atentos. Está bien, compañera, se lo voy a dejar pasar. Jimena Cruz, su micrófono, por favor. Así es. Sí, licenciado. Cuénteme, Jimena,
¿Cuál es el único estado que no necesariamente tiene que ser decretado, o sea, tiene que ser en Consejo de Ministros? El estado de prevención. Muy bien. Compañero Fernando Monterroso. Fernando. No está. Compañero Elmar. A ver, compañero Elmar, dígame, ¿en cuánto tiempo el Congreso tiene que conocer una vez decretado algún estado de emergencia? No lo sé, Rick. ¿No? No. 3 días, ¿sí? A ver, otra pregunta, compañero. ¿Qué tiene que contener los decretos? Hablando de estos tipos de decretos o en todos en general. Sí, no, de estos decretos de emergencia, 2 de los 4 cosas que tienen que llevar estos decretos. La causa por el cual se están haciendo. Ajá, sí, es uno. El plazo por el cual va a estar extendido, o también puede ser el territorio al que se va a aplicar. Muy bien, exacto. Julio, dígame, ¿usted tiene alguna duda? Sí, bueno, tengo una duda. En este caso de los 5 estados de emergencia, mi duda es, ¿se puede aplicar 2 simultáneamente o solo uno definitivamente? Digamos, un estado de emergencia de sitio, por ejemplo, pero también un estado de prevención porque hubo una calamidad simultánea, o sea, tanto natural, un desastre natural, pero estamos en un estado de guerra, por ejemplo. Recordemos que hay estados que engloban los dos, ¿sí? Como por ejemplo, sí, hay estados, no va a ser necesario porque hay estados que engloba todo, ¿me entiendes? Que le dice en caso de una calamidad pública, de invasión extranjera, de algún desastre, entonces hay estados que regulan todo, ¿me entiendes? Ok. El estado de prevención, compañeros, ¿sí? El estado de prevención no necesita la aprobación, es el único estado, que no tiene que ser en Consejo de Ministros, y según la Ley de Orden Público en su artículo 8, compañeros, el estado de prevención es el único que no necesita la aprobación del Congreso. Y este estado, compañeros, no puede exceder de 15 días. Licenciado, disculpe, ¿qué artículo fue el que dijo? 8 de la Ley de Orden Público. Ok, gracias. Sí, Julio, ¿tiene todavía dudas o está bien ahí? Esa era mi duda, si se podía decretar 2 simultáneos o definitivamente solo uno, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Qué se puede hacer durante el estado de prevención, compañeros? Ya dijimos que se pueden limitar algunos derechos constitucionales, pero también se pueden militarizar todos los servicios públicos. Aquí es lo que mencionó la compañera, ¿sí? Pueden militarizarse todos los servicios públicos, los centros de enseñanza, ¿sí? O inclusive pueden intervenir en los que están prestados por empresas particulares. Y limitar todos los derechos constitucionales. No siempre tienen que ser todos, pueden ser algunos. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros, con este estado? El estado de prevención, número 1, compañeros, no tiene que llevar la formalidad de que sea en Consejo de Ministros. 2, no puede exceder los 15 días. Y 3, no tiene que ser aprobado por el Congreso. El estado de prevención. Una duda, ¿este estado de prevención aplica lo mismo que en los otros decretos, que solamente el ministro en la materia o algo así tiene que estar con el presidente? Este es el que tiene el estado de prevención. Este es.
Pero si el ministro tiene que estar en relación al... Mire, por ejemplo, puede haber un estado de prevención del COVID por la pandemia, entonces tiene que firmar el ministro de Salud. No lo va a firmar el ministro de Defensa, por ejemplo, porque no tiene nada que ver una pandemia de salud, por ejemplo, con eso. Entonces no lo firma el ministro, el presidente y el secretario general. Lic, disculpe, ¿no puede excederse de 15 días o de 30 días? Este estado de 15 días. Los demás no pueden excederse de 30 días. El estado de prevención, compañeros, se limita a servir como una advertencia, ¿sí? Para que las personas desistan de cometer actos ilícitos que pongan en peligro o alterar el orden público o la estabilidad social. Es una advertencia, ¿sí? Es como que deténganse porque viene alguna calamidad, viene alguna emergencia nacional, entonces deténganse, absténganse de hacer esto porque estamos previniendo algo peor. Por eso se llama estado de prevención. Y buenas noches. Sí, dígame, por favor. Usted indicaba que el estado de prevención no necesitaba la aprobación de Consejo de Ministros. No, el decreto, okay. ¿sí? El decreto no tiene que ser en Consejo de Ministros. Puede ser solo el presidente, el ministro y el secretario general. O sea, no tiene que convocar a Consejo para convocar el estado de prevención. Ok, pero aquí también en la ley del orden público dice que no necesita la aprobación del Congreso. Sí, lo que acabo de explicar. Este es el único estado que no necesita la aprobación del Congreso. Ok, Muy bien, Fernando, ya vamos a llegar al estado de guerra, tranquilo. Por supuesto que el estado de guerra, no solo lo tiene que firmar el ministro, sino que sí o sí tiene que ser en Consejo de Ministros. Lic. Buenas noches, Lic. Sí, dígame, por favor. Con una consulta, como yo le había puesto de que en este gobierno en los primeros meses habían decretado el estado de prevención en zonas distintas, pero ¿por qué no lo hizo decretarlos simultáneamente, digamos zona 6, zona 18? Realmente eso es decisión del presidente, ¿verdad? O sea, yo no le puedo decir por qué el presidente hizo eso o no, pero le puedo explicar que en el artículo 2 de la Ley de Orden Público establece que el presidente de la República calificará todas estas situaciones y según su naturaleza, gravedad, emite el decreto correspondiente. ¿Sí? Pero no hay una limitación por decirlo que no se pueden hacer simultáneamente. O sea, puede haber un estado y puede aplicarse, por ejemplo, en zona 1, en zona 18, o sea, con un estado, ¿me entienden? Ya. Gracias. Marjorie, le escucho. Licenciado, buenas noches. Perdone, me confundí un poco cuando mencionaba que la ley del estado de prevención no necesita ser aprobada por el Congreso. Entiendo que usted dijo que no es necesario ser decretado en Consejo de Ministros, pero que todos tienen que ser aprobados por el Congreso. ¿Este también es excepción o cómo? Perdón. La excepción de todo del artículo 138 es el estado de prevención. ¿Sí? Ok, es todo. Sí, le voy a explicar tres situaciones diferentes a todos los demás. El estado de prevención no puede ser de 15 días. Todos los demás son de 30 días. No pueden ser de 30 días. Este es el único que no puede ser de 15 días. 2, este es el único que no tiene que ser necesariamente en Consejo de Ministros. Y 3, tampoco tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Los otros 4 sí. Ok, gracias. Es una advertencia. Dígame, Walter, lo escucho. Disculpe, ¿puede darse el caso que, por ejemplo, se dé un estado de prevención y que conlleve el que vuelva a darse después el estado de calamidad pública? Por ejemplo, con lo de la pandemia o con el ejemplo de los huracanes. Empezó el huracán y se dio el estado de prevención durante 15 días, pero a raíz de que fue muy fuerte, se da el estado de calamidad pública en un X sector del país. ¿Puede darse eso y que de esos 15 días
se unan a los 30 del otro para que sean 45. Puede ser que el país esté en prevención en algunas zonas, pero por ejemplo en el departamento donde está ya el desastre, ya sea un estado de calamidad pública, por ejemplo. Sí, entonces mientras todo el territorio está en prevención, por ejemplo, la costa sur está en prevención, pero Izabal y Petén ya está en calamidad pública. Gracias, Lick. Marjorie, la escucho. Lo siento, creo que no bajé mi mano, probablemente. Bueno, entonces quedamos, compañeros. Nos quedan 4 estados. Vimos ahorita el de prevención, ¿verdad? Que es la excepción a la regla. ¿Ya? Todos son no pueden ser de 30 días. Este es el único que no puede ser 30 días. Todos son en Consejo de Ministros. Este es el único que no necesariamente tiene que estar en Congreso de Ministros. Todos los tiene que aprobar el Congreso de la República. Este es el único que no aprueba el Congreso de la República. Lo malo es que en el estado de prevención no están las compras por excepción. Todavía. O sea, en este estado no están, están en otros. Bueno, compañeros, tengan ustedes feliz noche. Si alguien tiene una duda, estamos. Muy bien. Nos vemos el día jueves, compañeros. Tengan ustedes una feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Recording stopped.